Pablo no dijo que por la gracia tengo lo que tengo. La gracia es una persona maravillosa. La gracia es Dios mismo forjado en nuestro ser para constituir nuestro ser. Así que Pablo dijo, por la gracia soy lo que soy. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano Guido Olivares. Es muy amable de su parte el estar con nosotros, hermano, para compartir acerca del estudio Vida de Génesis. Y como siempre le decimos, bienvenido, hermano. Estoy muy contento de estar aquí en otro programa. Hermano, nuestro programa hoy en Génesis nos trae a una transición. A través de muchos programas hemos estado hablando acerca de Abraham, pero hoy empezaremos con el relato de Isaac, el hijo de Abraham. Sin embargo, antes de comenzar, me intriga por qué en diferentes lugares de la Escritura Dios se refiere a sí mismo como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuál es el significado de este título y qué implica? Este título es una revelación maravillosa en la palabra. Éxodos 3:14 al 15 y Mateos 22:32 nos revelan que el nombre de Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por este nombre del Dios triuno, vemos a Abraham, a Isaac y a Jacob como una sola persona, como una persona completa en tres aspectos. Y estos tres aspectos nos muestran la obra completa del Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien opera en el creyente para llevarle desde la justificación hasta la gloria. En Abraham, Isaac y Jacob se nos muestra la experiencia completa del cristiano. En la vida de Abraham vemos a Dios el Padre, quien llama al hombre, lo justifica y lo equipa para vivir por fe y en comunión con Él. En la vida de Isaac vemos a Dios el Hijo, quien bendice al hombre con la herencia de todas sus riquezas. Isaac vivió una vida de paz y disfrutó la abundancia de las riquezas de Dios. Y en la vida de Jacob vemos a Dios el Espíritu, quien obra en todas las cosas para el bien de sus amantes, a fin de transformar al hombre y madurarlo en la vida divina, con miras a que el hombre bendiga a muchos, reine sobre toda la tierra y alimente a todas las personas con Dios el Hijo como su ministro. Así que, en resumen, Abraham, Isaac y Jacob nos muestran tres aspectos de una persona en la experiencia de vida. Nuestro disfrute del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo constituye nuestra experiencia completa del Dios triuno en la vida cristiana, cuyo propósito es edificar el cuerpo de Cristo. Preciosa introducción. Con esto ya estamos listos para el estudio Vida de hoy con Witness Lee. We come to the second aspect. Venimos ahora al segundo aspecto That is the experience de la experiencia espiritual de vida, que es la experiencia de Isaac. En esta experiencia veremos el aspecto del disfrute. Creo que en el pasado casi todos nosotros hemos oído decir que la vida cristiana es una vida de sufrimiento. Y esto no es erróneo, es correcto. Pero este es solo un aspecto. Existe otro aspecto, que es el aspecto del disfrute, del deleite.
Esto es gracia. Esto es lo que significa la gracia. Desde el punto de vista bíblico, la gracia significa disfrute. La gracia es el disfrute que tenemos en la vida cristiana. La vida cristiana no solamente tiene un aspecto, sino tres. El aspecto de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. En el aspecto de Abraham no podemos ver mucho disfrute. Durante toda su vida se puede ver el aspecto de pérdida. No se ve que haya sufrido mucho, pero sí que perdió todo. Perdió mucho. Dios no tiene ninguna intención de que nos quedemos en lo perdido, sino que su intención es introducirnos en el disfrute que es la gracia. El problema es este. La gracia está aquí, pero hay una frustración a esta gracia. Algo estorba esta gracia. ¿Saben lo que estorba la gracia? Usted. Sí. ¿Por qué necesitamos a Abraham, quien representa el primer aspecto de la experiencia de vida, y después tenemos a Isaac? Debido a que Abraham nos muestra que si deseamos disfrutar la gracia de Dios, y para que podamos deleitarnos plenamente en las riquezas de Dios, debemos ser quebrantados, circuncidados y aniquilados. Si Abraham no hubiera sido circuncidado, si no hubiera sido quebrantado, Isaac jamás habría nacido. Siempre que sufrimos una pérdida o que Dios nos quebranta, al mismo tiempo tenemos el disfrute. ¿No es así, hermanos? Por un lado, Dios nos quebranta, pero por el otro lado, nos sentimos muy bien. No es malo, uno se siente bien. Es que hay un disfrute. Esta es la experiencia de Isaac. Hermano Guido, en el mensaje de hoy hay 2 puntos relacionados a nuestra experiencia que aparentemente son completamente opuestos, pero están conectados y unidos. En Abraham e Isaac tenemos tanto el cuadro de sufrimiento como el de disfrute. Por favor, compártanos acerca de esto. Sí, en nuestra vida cristiana, el sufrimiento y el disfrute de Cristo van juntos. El diccionario dice claramente que la gracia es algo que causa deleite y placer, mientras que la Biblia nos dice que la gracia vino por medio de Jesucristo. Gracia es la persona misma de Jesucristo. Gracia es Dios mismo. De hecho, la gracia es Dios en Cristo como Espíritu impartido en nosotros para nuestro disfrute. En nuestra experiencia cristiana pasamos por muchas tribulaciones, pruebas y sufrimientos. Sin embargo, en medio de estos sufrimientos necesitamos ser aquellos que disfrutamos a Cristo. Esto lo podemos ver en la vida de Abraham e Isaac. Abraham sufrió mucha pérdida. Ismael le causó pérdida y Lot le causó pérdida. Fue puesto a prueba al ofrecer a Isaac y perdió a su esposa Sara. No obstante, con Isaac su hijo se ve el disfrute de la abundancia de la provisión de Dios. Podemos ver este mismo asunto de sufrimiento y disfrute en la vida del apóstol Pablo. Pablo le pidió al Señor que le removiera un aguijón en 2 de Corintios 12. Sin embargo, la respuesta del Señor a Pablo fue: «Bástate mi gracia». Por esto podemos ver que en la economía neotestamentaria y en nuestra experiencia cristiana no hay gracia sin aguijón. El aguijón y la gracia van juntos. Quisiera compartir con nuestros radioyentes algo de la experiencia de Watchman Nee que me ha ayudado mucho. Una vez él estaba pasando por una prueba en su vida personal y el Señor le mostró el cuadro de un barco en un río y una gran roca que le impedía el paso. El Señor le preguntó al hermano Nee: ¿quieres que remueva la roca o quieres que aumente el nivel del agua? Bueno, esta respuesta del Señor a Watchman Nee nos enseña que al Señor Jesús no le interesa remover las rocas,
pero sí quiere aumentar la gracia. El Señor Jesús no está en el negocio de quitar las rocas, pero sí está en el negocio de aumentar la gracia. En nuestras vidas quisiéramos que los obstáculos, sufrimientos y pruebas fueran removidos. Sin embargo, el Señor permite que permanezcan. Él quiere aumentar el nivel de la gracia en nuestro ser. Él quiere aumentar el nivel de nuestro disfrute de Cristo en medio de nuestros sufrimientos y pruebas. Estamos 100% de acuerdo con usted, hermano. Si en verdad nos diéramos cuenta de este hecho, cambiaría mucho nuestras oraciones. Continuemos con Witness Lee en el estudio vida de hoy. At the day when God called him, Cuando Dios le llamó, God didn't say, Abraham, no le dijo, Abraham, you have to lose yourself. tú tienes que perder tu yo y después vendré a ti como tu gracia, como tu disfrute. Dios no le dijo esto a Abraham. Dios le llamó y le dio buenas promesas, promesas llenas de bendición. En el Nuevo Testamento, la palabra gracia, de alguna forma, apareja a la bendición del Antiguo Testamento. Estas dos palabras, en cierto modo, corresponden, pero no con exactitud. La diferencia entre la bendición y la gracia es que la primera se refiere a aquello que Dios nos da gratuitamente y que no merecemos. Esta es bendición. Pero cuando esta bendición es forjada en nuestro ser, esta bendición se convierte en gracia. Según la palabra de Dios, podemos decir que en el Antiguo Testamento la gracia no estaba allí, debido a que Jesucristo no había llegado todavía. Jesús no estaba allí, así que la gracia tampoco estaba allí. Cuando vino el Señor Jesús, vino la gracia. Entonces, ¿qué es esta gracia? Esta gracia es simplemente Dios en Cristo, forjado en nuestro ser para vivir por nosotros, obrar por nosotros y actuar por nosotros. Dios en Cristo, forjado en nuestro ser para obrar por nosotros y aún vivir por nosotros, actuar en nosotros. Esto es gracia. Yo puedo probarles esto con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y es por su gracia que soy lo que soy. Esta palabra es muy profunda. Él no dijo, por la gracia de Dios tengo lo que tengo. No. Tengo una buena esposa por la gracia de Dios. Tengo un buen automóvil por la gracia de Dios. Tengo un buen trabajo por la gracia de Dios. No, 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 no. No por la gracia de Dios. No es lo que tengo, sino que por la gracia de Dios soy lo que soy. Ni siquiera dijo, por la gracia de Dios hago lo que hago. Obro lo que obro. No. No se trata de tener o de obrar, ni de laborar, sino de ser. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Esto significa que la misma gracia es Dios forjado en mí para llegar a ser lo que yo soy. Al final dice, ya no soy yo, sino la gracia de Dios. Hay un versículo gemelo aquí en Gálatas 2:20, donde Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si juntamos estos dos versículos, veremos lo que es la gracia. La gracia no es más que Cristo viviendo en nosotros. Ya no soy yo, sino la gracia de Dios. Ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. La gracia no es algo fuera de nosotros. La gracia es una persona divina. Dios mismo en Cristo, forjado en nuestro ser para llegar a ser nosotros. Esta es la gracia. Dios no necesita que usted ame a otros. Dios no necesita su humildad tampoco para mejorar la sociedad. No, lo que Dios quiere es forjarse a sí mismo en nosotros para ser nuestra humildad. Lo que Dios desea es que le digamos,
Señor, yo no soy nada, así que no haré nada. Solamente estoy abierto a ti. Señor, estoy abierto, mi corazón está abierto a ti. Entra en mí y mora en mí, y haz tu morada en mí, y habita en mí, y haz todo por mí. Tú vives y yo te disfruto. Yo disfruto tu vivir. Hermano Guido, quisiera preguntarle acerca de la diferencia profunda que existe entre las palabras que Pablo dijo en 1 Corintios 15:10. Allí él dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Sin embargo, él no dijo, por la gracia de Dios tengo lo que tengo. Hay una diferencia profunda entre estas dos declaraciones. Decir, por la gracia tengo lo que tengo, es un concepto erróneo. Porque esto relaciona la gracia con las bendiciones externas. Por ejemplo, la gente dice, por la gracia de Dios tengo una esposa maravillosa, o por la gracia de Dios tengo un buen trabajo, o tengo un buen automóvil. Esto no es gracia, ni tiene nada que ver con ella. En el Nuevo Testamento, el Señor no se interesa por las bendiciones externas. Efesios 1:3 nos dice que Dios el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. En el Nuevo Testamento, todas las bendiciones en Cristo son espirituales. Por eso Pablo no dijo, por la gracia tengo lo que tengo, sino más bien dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia es una persona maravillosa. La gracia es Dios en Cristo, como Espíritu impartido en nuestro ser para actuar, obrar y vivir por nosotros. En otras palabras, la gracia es Dios mismo forjado en nosotros para constituir todo nuestro ser. Por esta razón, Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Comparemos 1 Corintios 15:10 con Gálatas 2:20. En 1 Corintios 15:10, Pablo dice, he trabajado mucho, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en Gálatas 2:20 dice, no yo, mas vive Cristo en mí. Al juntar estos dos versículos, vemos que la gracia es Cristo forjado en nosotros, para constituir nuestro ser y para vivir, obrar y actuar en nosotros. Por eso, para nosotros el vivir es Cristo. Este es el significado profundo de lo que Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Regresemos entonces con Witness Lee para la conclusión del estudio Vida de hoy. Grace is just the divine person of the triune God. La gracia es la persona divina del Dios triuno, Today, as the Spirit of grace que hoy como el Espíritu de gracia indwelling our spirit. mora en nuestro espíritu. This is grace. Esta es la gracia. La gracia es el Espíritu de gracia que mora en nuestro espíritu para que nosotros lo disfrutemos. Nosotros le disfrutamos como nuestra vida y como todo para nosotros. Incluso lo disfrutamos como nuestro vivir. Esta es la gracia. Es por eso que casi todas las epístolas concluyen con las palabras, la gracia sea con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esto no es algo que se encuentra fuera de nosotros, sino algo viviente. Podemos decir que es el Espíritu de gracia, podemos llamarlo que es la gracia de vida, pero es algo viviente, algo divino que mora en nuestro espíritu. Tenemos esta realidad divina, quien es el Dios, la persona divina del Dios triuno, que mora en nuestro espíritu. Él es nuestra gracia, Él es nuestro disfrute. Cuando Él ama a los demás a través de nosotros, este amor es nuestro disfrute. Entonces, ¿por qué sufrimos? Debido a que el ego, el yo, está aquí. Tiene que ser quebrantado. Ninguna disciplina es en vano. Toda disciplina de parte de Dios
quebranta nuestro hombre natural para que nosotros disfrutemos más de Dios como nuestra gracia. Esta es gracia. Por lo tanto, tenemos a Abraham y a Isaac. Tenemos entonces la pérdida y el disfrute de la ganancia. Esta ganancia no es el obtener bienes materiales, sino ganar a aquel que mora en nosotros, es decir, el Espíritu de gracia, la gracia de vida. Todo lo que Dios nos da, si permanece fuera de nosotros, es solamente una bendición, a lo más una bendición. Cuando este regalo se forja en nuestro ser y llega a ser el elemento de vida dentro de nosotros, es gracia. Esta fue la razón por la cual en el Antiguo Testamento Dios dio muchas bendiciones. Él le dio muchas cosas a su pueblo, a modo de bendiciones. Eran simplemente bendiciones externas. Ninguna de estas bendiciones fue forjada en su pueblo hasta que vino Cristo. Cristo no solamente vino para morir en la cruz por nosotros, sino para llegar a ser el Espíritu vivificante, a fin de entrar en nosotros después de su muerte. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento encontramos las expresiones en Cristo y Cristo en nosotros. Así que ahora Él está en nosotros y nosotros en Él. Todo lo que Dios nos da en Cristo se forja en nosotros y llega a ser gracia. Ahora no estamos simplemente bajo su bendición, sino también en su gracia. La gracia no solo está sobre nosotros, sino también en nosotros, dentro de nosotros. Hermanos, hermanas, ¿qué están disfrutando ahora? ¿Bendición o gracia? ¡Aleluya! Ningún libro acaba diciendo que la bendición sea con vosotros. ¡No! Sino más bien, la gracia sea con vosotros. Bueno, en esta última porción se nos ha dado una descripción definitiva de la bendición en contraste con la gracia. ¿Podría comentarnos acerca del hecho que la bendición es algo dado por Dios que se encuentra fuera de nosotros, pero la gracia es aquello que Dios nos da interiormente y al final es forjado en nosotros? Los creyentes en Cristo debemos anhelar lo que Dios desea, y lo que Dios desea es bendecirnos consigo mismo. La bendición única en este universo es el Dios triuno, corporificado en Cristo, hecho real como el Espíritu todo inclusivo. Quisiera decir nuevamente que en el Antiguo Testamento las bendiciones eran externas y físicas. Sin embargo, esto solo fue una sombra de la realidad del Nuevo Testamento. En Gálatas 3:14 podemos ver la bendición única del Nuevo Testamento. Pues en este versículo, Pablo nos dice que la verdadera bendición de Abraham es el Espíritu vivificante, quien es la realidad de Cristo, quien es la corporificación del Dios triuno, quien es la bendición única del Nuevo Testamento. La verdadera bendición del Nuevo Testamento es Dios mismo, corporificado en Cristo, hecho real como el Espíritu e impartido a nuestro espíritu para nuestro disfrute. Por eso Pablo dice al final de Filipenses, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Él no dijo, la bendición sea con vuestro espíritu, sino, la gracia sea con vuestro espíritu. Esta gracia es Cristo mismo, porque en 2 de Timoteo 4:22 dice, el Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Al juntar estos dos versículos, vemos que la gracia es Cristo, quien mora en nuestro espíritu, como espíritu de gracia, para que le disfrutemos al máximo. La intención de Dios, su deseo, es bendecirnos consigo mismo como la gracia. Y esta gracia es Cristo, quien mora en nosotros y es impartido en nosotros como espíritu de gracia, para ser nuestro disfrute y nuestro todo. Así podemos ser edificados
para llegar a ser el cuerpo de Cristo y expresarle en este universo. Muchas gracias, hermano Guido, por su compartir. Necesitamos la bendición de Dios, pero aún más necesitamos la gracia de Dios. Oh, que la gracia de Dios sea con cada uno de vosotros. Alabado sea el Señor, que nos ha dado el disfrute de su gracia. Gloria a su nombre. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Víctor. Es un gozo estar otra vez en el programa. Los Hechos, la Fe y nuestra experiencia. Un nuevo libro de Watchman Nee publicado por Living Stream Ministry. Este es el primer nuevo libro que se publica de Watchman Nee en los últimos 25 años y consiste de una serie de charlas que él dio acerca de estos 3 puntos: los hechos, la fe y nuestra experiencia. Los hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Todo lo que ya ha sido realizado son ahora los hechos que existen, y lo podemos comparar con el dinero en una cuenta del banco. Y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos. Por fe aceptamos y reconocemos los hechos como tales. La fe es como gastar el dinero que está en el banco. Y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe. Un hermoso tomo de casi 200 páginas sobre estos 3 puntos: los hechos, la fe y nuestra experiencia, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.